Este es el podcast de Wells Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio, el episodio 5 de Wells Theory Audio Experience. Y el día de hoy no estoy solo, sino me encuentro con Lalo de Mecatrónica Make. Nos va a contar un poco más sobre la industria maker y más cosas que ya sabremos. Hola Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Wells? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y pues es un honor para mí estar aquí ahora en tu podcast. No, de verdad, gracias a ti por aceptar la invitación. De verdad, por darte un tiempo para poder hacer esta entrevista. Si ustedes ven en este momento, tal vez ven un logo y dice, ¿dónde está Lalo? Pues justamente a Lalo le gusta el anonimato. Me dijo, no, yo soy como Anonymous. Yo no voy a salir en la cámara. Le dije, está bien, mantenamos el anonimato. Pero yo sí lo conozco, ustedes no. Pero bueno, Lalo, para los que no te conocen, ¿alguna introducción sobre ti, por favor? Claro, claro, Wells. Sí, algo así como Daft Punk, el Daft Punk de la electrónica. Claro, claro. Este, Mi nombre es Eduardo, pero pueden llamarme Lalo de Mecatrónica Made. Me considero una persona creativa, una persona curiosa, eh, un autodidacta hasta recientemente, porque pues en realidad no lo era. Algo así como un padawan, un aprendiz todo el tiempo. Es una mentalidad que igual he tratado de llevar. Y pues también un poco artista, me considero un poco artista, tal vez no entre dentro de la definición que tenemos como de artista lo que hago, ¿verdad? Pero creo que le da un peso importante a las cosas que hacemos y pues siempre abierto a aprender. Y pues más que nada, o sobre todo, soy divulgador, me considero un divulgador de la cultura maker ahora, y de las herramientas open source y también del hardware libre. Y nuevamente, pues es un honor estar aquí y muy contento para poder platicar un ratito, Wells. Genial, de verdad, muchísimas gracias. Me gusta lo que dices que eres un aprendiz, ¿no? De este mundo que cambia siempre. Eso es algo que me parece genial. Pero yo sé que también por ahí tienes una experiencia con la industria, ¿no? ¿Me podrías contar tal vez un poquito sobre tu experiencia? Sí, sí, así es. Bueno, yo cursé la licenciatura en mecatrónica. Personalmente no me gusta mencionar que soy ingeniero. Este, Solo en entrevistas de trabajo ahí, pues en el currículum debemos agregarlos. Este, Tengo una anécdota que en alguna ocasión en la facultad, uno de los ingenieros catedráticos que nos impartió la materia, si no mal recuerdo, de electrónica digital, llegó, colocó su nombre en el pizarrón y pues nos dijo, ¿no? Su nombre completo: yo me llamo José Luis Tal. Yo no pongo la abreviatura ING porque esa me la voy a ganar con mis clases, porque él se dedicaba 100% a dar clases. Entonces, eh, esa y muchas otras cosas, por ejemplo, como mencionabas, trabajé en la industria y trabajé con muchas personas que eran técnicos, pero realmente hacían un trabajo de ingeniería. Entonces, como que es una mentalidad, bueno, muy personal, ¿verdad? Que tengo de no mencionarlo, pero sí, sí, he trabajado en la industria, y me ha permitido en la parte de la carrera. Ujú. ¿Y cómo así es que eliges mecatrónica, la carrera? Eh, pues desde muy chiquillo me gustaba lo que es desarmar mis juguetes, desarmar los carritos, ver cómo qué tenían adentro, ¿verdad? Y me gustaba mucho también la parte de, este, de los robots. Me apasionaron desde muy pequeño los robots. Me acuerdo que en la prepa googleaba mucho robots de la NASA. En aquel entonces, creo que en 2003, por allá 2004, cuando lanzaron los primeros robots, me gustaba mucho cómo se veían, cómo eran los robots. Me llamaban mucho la atención. Y en especial cuando ya decidí estudiar la carrera, pues sí pensé en un principio en electrónica, ¿verdad? Pero, pero cuando comencé a investigar qué era la mecatrónica en sí, y me di cuenta que era una carrera multidisciplinaria, es decir, que podía abarcar electricidad, electrónica,
mecánica, control, informática, también un poco de telecomunicaciones, hidráulica, neumática. No al 100%, pero sí me permitía tener un abanico más grande para poder desarrollarme posteriormente o especializarme en algo, ¿verdad? No, no es así como no me considero una persona que tenga los conocimientos al 100% de todas esas materias, pero sí me creó un abanico mayor que me permitió o que me permite poder, en este caso, ingresar a la industria y trabajar pues un par de años en áreas como instrumentación, sistemas, mantenimiento, proyecto y entre otros. Ujú. ¿Y cómo así es que nace esa curiosidad por el mundo maker? ¿Cómo dijiste? ¿O cómo es que pasas de la industria para el mundo maker? Sí, pues cuando ingresé a la industria, en un principio sí era como un ambiente muy, muy específico, ¿no? Trabajábamos con equipos que ya tenían pues bastante tiempo ahí, equipos como Siemens, Omron, Allen Bradley. Entonces era como que pues ya están los equipos, entonces tú solo da mantenimiento o solo tú implementa, pero con equipos confiables, ¿no? Equipos este, ya industriales, ¿no? Entonces ahí surge la duda. En un principio, pues yo no conocía Arduino, yo no conocía el mundo Maker, las herramientas open source, Ujú. hasta que no sé si a veces las experiencias o las vivencias se van acomodando. En esa época recuerdo que tenía un compañero que estaba estudiando justo la carrera de mecatrónica igual, y se acercó a la casa, a mi casa, y me dice, ¿cómo has estado? Platicamos todo. Oye, mira, voy a ir a un congreso, no tengo el capital para poder financiarlo, y pues estoy vendiendo material para solventar mis gastos. Entonces me dice, te vendo un Arduino. Y yo le dije, no, pues, ¿qué es un Arduino? No, no, no conozco los Arduinos. Me dice, no, pues es un microcontrolador, una placa, la programas, tiene su cable USB, ya es más fácil y todo. Pues dije, no, pues yo sé programar, pero sé programar los PIC, ¿no? A mí me enseñaron a programar PIC, en C y todo eso. Pues le dije, va, te la compro, ¿cuánto quieres por ella? Y ya me dice, no, pues 150 pesos mexicanos. Entonces son como ¿cuánto es en dólares? ¿No? Eh, ¿$10? Como en dólares, sí, es como que serán como $10, supongo. Sí. Bueno, el precio relativamente se me hacía muy barato porque yo conseguía los PIC, en aquel entonces los conseguía en 150 pesos. Entonces era prácticamente el mismo costo que yo tenía por el PIC que con el Arduino. Entonces dije, no, pues va, te lo compro. Me mostró la placa, vi una placa muy, muy linda, muy, la veía yo como que la cuidaba, la ponía en una vitrina, así, no la movía. Entonces, pues ahí la dejé, no le metí en ese momento, no me metí con ella, dije, pues ahí la dejo para después. Y poco a poco, ¿no? Como que lo tomaba como que de tiempos libres, voy a ver qué se puede hacer con esto. La conectaba así cuidadosamente, no la voy a quemar. Quemé como, por decirte un número, como 5 pics en la universidad. Entonces yo esa tarjeta decía, no, me ponía mi cinta antiestática, todo bien, bien, cuidadoso, ¿verdad? Entonces fue mi primer acercamiento con el mundo del hardware libre, y poco a poco me fui adentrando, vi que existía una comunidad muy grande, una comunidad que aportaba mucho, mucho conocimiento, youtubers, de diferentes ramas. Entonces me fue llamando mucho la atención, y fue que me fui introduciendo en ese mundo. ¿Y cómo lo ligué yo a la industria? Pues ya con unos años de experiencia trabajando en la industria, logré convencer primero a mi jefe directo que me permitiera probar algunos de estos equipos, algunos de estos dispositivos open source en la industria. Me costó bastante al principio porque
pues si yo no los conocía recién saliendo de la universidad, porque a mí no me enseñaron, ahora ya es como que algo normal no verlo en la prepa, la universidad, te enseñan Arduino, todo el lenguaje Arduino con placas Arduino, pero para mí era completamente nuevo. Entonces imagínate, para las personas que ya llevan bastante tiempo en la industria, como que pues sí, hasta cierto punto se desconfía, ¿no?, en nuevas herramientas. Entonces me costó bastante poder convencerlos, poder hacer pruebas con esos dispositivos, y inicialmente realicé proyectos sencillos para empezar a probarlos, y posteriormente pues ya me di cuenta yo cómo es que existe aún esa barrera o esa línea imaginaria entre lo maker y lo industrial, que en realidad no es algo que te dicte tal cual, pero hasta cierto punto tienes que ser capaz como de entender esa línea que existe para delimitar lo que, hasta dónde llega un proyecto maker y hasta dónde ya puedes empezar a colocar esos dispositivos en la industria. Ujú. Y ese cambio que haces y mencionas tú de justamente que tú trabajabas en la universidad, en la prepa, ¿no? Con PIX, me dices, y los quemabas, a pasar con Arduino. Para ti, no sé, había una sorpresa. ¿Cómo lo veías ese cambio, sí, de PIC a Arduino, ¿no? Que técnicamente son microcontroladores, pero hay como que una placa más bonita y el otro es un PIC nada más, microcontrolador, ¿no? ¿Cómo lo viste ese cambio? Claro, sí, al principio sí fue diferente, porque en principio te cuesta entender, o a mí me costó entender en aquel entonces, y creo que a la gran mayoría todavía nos cuesta entender, eh, que Arduino es la parte de software y la parte de las placas de desarrollo. Entonces, nosotros o en mi caso, que vengo del mundo de la vieja escuela, por llamarlo así, ¿no? Que como era, ¿no? Pides tu PIC, pides tu microcontrolador, lo colocas en tu placa, en tu proto, y le pones su cristal, le pones su alimentación. Ya que lo alimentaste, lo vuelves a quitar, haces tu programa, lo metes al programador, lo programas, lo regresas a la proto y haces tus pruebas, conectas todo, ¿no? Y trabajar con Arduino es trabajar primero con el ID de Arduino, ¿no? Es identificar que Arduino es una parte ID y otra parte hardware. La parte del ID que es completamente diferente. ¿Por qué? Porque inicialmente Arduino comenzó como un proyecto para enseñar electrónica a gente que viene o a estudiantes de diseño, que realmente son profesionales que en realidad no vienen de la electrónica o no conocen a fondo la electrónica, pero en ese momento ese proyecto surge para justamente acercar la electrónica a esas personas que no son necesariamente eléctricos o electrónicos. Entonces, entender esa parte te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque entonces ya entiendes el uso de librerías, cómo es que Arduino realmente está programado en C++, pero utiliza librerías que te permiten al usuario final de alguna forma, como como mencionabas en tu podcast, recientemente, el uso de librerías que ya son más amigables y de alto nivel para el usuario final. Entonces, para mí en ese sentido fue entender que yo estaba utilizando una herramienta que era muchísimo más sencilla. Tal vez en ese momento decía, ¿cómo es esto? ¿No? Digital write, seleccionar el pin, luego si lo pongo en alto, en bajo, pero si yo usaba un 1, un 0, ¿cómo es que cambia esto? Entonces, entender todo eso primero y después entender la placa de desarrollo, que en realidad es, como mencionamos en un principio, un micro que viene ya adaptado en una placa y que te permite, te permite también entender todo eso. ¿Por qué? Porque te dan los esquemáticos para que tú lo analices la electrónica. Entonces, creo que es una herramienta bastante sencilla, y en ese momento, pues sí, me costó hacer como que ese cambio de paradigma en la mentalidad que yo tenía, ¿no? Del uso de herramientas como PIC. Ujú. Y cuando dices ese cambio, y lo mencionaste al principio, ¿no? Eh, en la prepa nos enseñaban con PIC, ¿no? O en la universidad, eh, pero ya conforme te das cuenta que hay otras herramientas, ¿no? Diferente en la industria. Y, y no sé,
Un momento, o sea, el PIC te lo enseñan el PIC, obviamente porque estás en electrónica y debes conocer los fundamentos básicos, ¿no? Pero ¿tú crees que tal vez se debería implementar otras herramientas y no solamente PIC o no solamente Assembler, por decir es un lenguaje, sino tal vez, no sé, un poco más que ahora viene el STM32, los ARM, Node Red, por ejemplo? ¿Crees que también se deberían enseñar esas partes, esas herramientas? Sí, creo que sí es bastante importante el hecho de conocer todas estas herramientas open source. Eh, por ejemplo, otra herramienta que yo, bueno, cuando empecé a hacer yo los proyectos en la industria, proyectos sencillos para empezar a monitorizar, eh, fue cuando lo que te comentaba, ¿no? Empecé a entender cómo es que no podía yo utilizar estas herramientas en la industria. Entonces, empecé a investigar y empecé a encontrar que ya existía gente que adaptaba esta tecnología open source al mundo industrial. Empresas como Industrial Shields, que es una empresa española que se dedica a fabricar, ya actualmente fabrica, por ejemplo, PLCs basados en Arduino, en placas Arduino, PLCs basados en Raspberry Pi, eh, y actualmente creo que están sacando placas con el SP32. Entonces también está, por ejemplo, Controlino, que es una empresa de Austria, que también fabrica placas no basadas tanto en el hardware Arduino, sino basadas en microcontroladores que son compatibles con el ID de Arduino. O otra empresa, por ejemplo, Industrino, que es de Bélgica, también son placas o PLCs eh, para el mundo industrial que ya están, digamos, normalizadas o tienen certificados industriales, lo cual del lado del hardware te olvidas, o entre comillas, ¿no? Te olvidas que ya no tienes que adaptar tu sistema al mundo industrial, que es adaptar sistemas a ruidos por motores, por corriente eléctrica. Entonces cuando yo, para ligar esta parte, cuando yo estaba estudiando en la universidad, todas las herramientas que a mí me enseñaban estaban basadas en tecnologías cerradas, por decirlo así, ¿no? Me enseñaron a programar, bueno, a mí me enseñaron a programar en el software de Microchip, me enseñaron a programar con LabVIEW, me enseñaron a programar PLCs con Siemens, con TIA Portal, que no está mal, pero tal vez si nos diéramos la oportunidad de abrir nuestra mente y decir, bueno, yo como profesor que me gusta esto, ¿no? Y darles un abanico de oportunidades a mis alumnos, probablemente no cambiar tu línea de enseñanza, pero sí probablemente mencionar que existen estas otras herramientas, estas otras alternativas que si bien o mal te pueden servir o no, pero que tú tengas ese conocimiento, ¿no? Que no sea, porque a mí me decían mucho en la universidad, ¿no? No, que no existían o que no había estas otras herramientas, más bien no lo mencionaban, que existían estas otras herramientas open source. Hasta después que concluí la carrera fue cuando empecé a conocer este mundo maker, este mundo open source, este mundo del software libre. Y también otra cosa es que cuando yo ya empecé a trabajar con herramientas industriales ya basadas en herramientas de software libre, ahora me faltaba complementar esa parte porque yo hacía aplicaciones, por ejemplo, para contar piezas producidas, un ejemplo, ¿no? Con sensores ya industriales de 24 volts, pero me faltaba ese complemento que era cómo hacer yo una interfaz de usuario para poder interactuar con esas señales, ¿no? Como algún monitor, algo que me mostrara a mí cuántas piezas van. Entonces, lo primero que yo tomé, o lo primero que se me vino a la mente, pues fue utilizar LabVIEW, ¿no? Lo que me habían enseñado en la universidad. Entonces, al comenzar a utilizar esa herramienta, que es muy potente y no demerita nada, ¿verdad? Porque aparte es una herramienta que utilizan en muchos laboratorios para testing, XY. Eh, pero yo sentía que más bien a la hora de utilizar esa herramienta en la industria, ya es, ¿sabes qué? Estás utilizando esa herramienta a nivel industrial para una solución, necesitas comprar su licencia.
¿Por qué? Porque si en alguna ocasión a ti te auditan dentro de esa compañía, pues si tú, lo que hacíamos en la universidad, ¿no? Utilizar un crack para poder trabajar con el software, ¿no? De cierta forma. Pero ya a nivel industrial ya no puedes hacer eso. Entonces necesitas utilizar la licencia original. Entonces, yo en ese momento empecé a buscar y fue cuando encontré herramientas, por ejemplo, como Node-RED, herramientas que desarrollan grandes compañías que se están orientando ya al uso de herramientas de software libre. Y fue cuando descubrí también que, por ejemplo, Node-RED ya estaba trabajando con Siemens, o Siemens más bien estaba adaptando Node-RED para trabajar con herramientas de software libre. Entonces, si yo hubiese conocido Node-RED en la universidad, tal vez sí hubiera llevado la Vue, pero no sé, algunos proyectos los hubiera yo llevado con Node-RED y tal vez al llegar a la industria, si contaba yo con una herramienta, a lo mejor ya cuento con dos o tres y aunado a la comunidad que hay de soporte que te brinda esa herramienta que es de software libre. Ujú. ¿Y, y cómo fue ese cambio? Me llama bastante la atención porque tú ya vienes con experiencia un poco industrial. Me hablas de PLC, me hablas de la Vue, Siemens, Ladder, pero ¿cómo fue el cambiar totalmente de la industria a lo que es justamente, digamos, algo más maker, ¿no? Algo más como Arduino o microcontroladores. ¿Para ti fue muy grande ese cambio? ¿Muy brusco tal vez? ¿O cómo lo viste? En un principio, te soy sincero, sí me costó. Sí me costó, porque yo también tenía esa mentalidad en un principio pues de la industria, ¿no? De los protocolos, de los estándares que existen, estándares de comunicación, de alimentación, de señales de 4 a 20, de 0 a 10 volts. Entonces, en un principio sí me costó, pero más que nada fue la parte de tener que buscar esa información, más que, más que, más que negarme a que existía, ¿no? O decir, no, es que no existe un Arduino para la industria, sino decir, bueno, ¿en qué me fundamento para decir que no existe un Arduino para la industria, ¿no? Más bien empezar a buscar información, ver quién está trabajando en esto. Entonces fue cuando, te digo, descubrí Industrial Shields, que he trabajado con PLCs de Industrial Shields para proyectos, no te voy a decir proyectos muy grandes, proyectos tal vez sencillos, pero sí ya en ambientes industriales, en ambientes donde hay mucho polvo, donde hay mucha humedad, donde trabajas con bastantes motores que te generan armónicos, y, y yendo más allá, tal vez la parte de que muchos nos quedamos con el Arduino educacional, ¿no? Que en realidad pensamos, no, pues Arduino está enfocado a educación, ¿no? Pero también recientemente han sacado sus productos profesionales, como es, por ejemplo, pocos sabemos o yo no sabía que existía un Arduino FPGA o basado en un chip FPGA para ser programado. O, por ejemplo, el Arduino Portenta, que recientemente también se salió al mercado para justamente soluciones industriales y pensado para la industria. Entonces, también Arduino ha pensado en esa parte, ¿no? En decir, bueno, voy a utilizar esa línea imaginaria para pasar de lo maker, del mundo maker, tal vez a lo industrial, porque muchos que somos, o puede pasar al revés, ¿no? Puedes venir del mundo maker y después puedes empezar a querer poner dispositivos en la parte industrial, dispositivos tal vez de Internet of Things, para, no sé, para empezar a digitalizar la industria. Entonces, pues tú vienes del mundo maker, pero desconoces a lo mejor las normas, los protocolos. Y dices, no, pues ¿cómo le hago? O voy a utilizar una tarjeta, no sé, china que me convierte de 5 volts o más bien de 0 a 10 volts a 0 a 5 volts, pero entonces ahí igual entra la parte de la ética, ¿no? Uno como profesional debe de entender que no puede utilizar a lo mejor una placa china, ¿no? En un proyecto que involucre ya cosas industriales. Entonces, si alguien del mundo maker quiere migrar a la parte industrial, pues tal vez como que divulgar o decir, mira, existe este PLC que te va a permitir
rápidamente integrar tus prototipos en el mundo industrial. Entonces, también es esa parte, ¿no? Como que uno tener siempre esa mentalidad de investigar, de buscar, de ver información y de comparar y de tener también esa parte autocrítica, ¿no? De decir, sí estoy desarrollando cosas que sí van a funcionar en la industria o tal vez en realidad como que no es completamente mi producto funcional y buscar una mejor alternativa. Ujú. Lo de Arduino Portenta sí lo había escuchado ya, pero vi que lo que más me llamó la atención, la verdad, fue el precio. Sí, No me vi, me parecían $100. Dije, wow, ¿qué tiene? Pero no vi los detalles, ¿no? claro. Pero sí es verdad que está desarrollando cosas que están poniendo el más empeño, ¿no? Pero siempre a alto nivel, creo, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Sí. Y, Sí, y de igual, herramienta, dime, cuéntame. sí, es con lenguaje, creo que es MicroPython, Ujú, y orientado, no sé, a proyectos de visión, de toda esa parte del Internet of Things, que ujú. también es un mundo bastante interesante porque también algo que considerar, ¿no? El IoT y también el Industrial IoT, que son dos Dos ramas son completamente diferentes. independientes, sí. Ajá. ¿Qué opinas sobre el IoT? ¿Estamos avanzando? Bueno, con la pandemia tal vez hemos quedado un poquito, pero ¿qué opinión hay sobre el IoT? ¿Qué tan poderoso lo ves? ¿Qué tan, como, no sé, qué te imaginas que puede haber con IoT en un par de años? ¿Qué sé yo? Sí, pues creo que es una herramienta de igual forma cuando estaba yo involucrándome en la parte maker, en el mundo maker, se hablaba mucho de eso, ¿no? Del IoT, este, pero en ese momento igual me costó entender qué era IoT porque pues uno que viene de la parte electrónica, pues desconoce pues muchas cosas del hardware, del frontend, backend, toda esa parte, ¿no? Que involucra justamente Internet. Entonces yo creo que es una herramienta que sí o sí va a estar, sí o sí va a estar tanto en nuestra vida como en la industria, eh, que va muy rápido o está evolucionando mucho, pero también creo que debemos justamente tener esa parte de mentalidad o de autocrítica, volviendo a esa parte de saber cómo gestionar nuestros dispositivos. Es decir, cuando yo empecé a desarrollar prototipos de Internet of Things, de Internet de las Cosas, eh, pues al principio sí desarrollas una placa, le colocas una batería, la conectas al Wi-Fi y empiezas a mandar datos, ¿no? De temperatura o humedad. Pero no, por ejemplo, si esa placa ya dices, bueno, voy a hacer un proyecto final, un dispositivo final, el cual ya voy a implementar en la industria, voy a empezar a comercializar. Debemos tener en cuenta también la parte de energéticos o la parte del uso de la energía, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque si yo hago un producto IoT que me va a permitir monitorear temperatura y humedad, pero no sé, todo el tiempo estoy mandando esos datos o yo se lo ofrezco al cliente final, decirle, ¿sabes qué? Este dispositivo va a estar monitoreando 24/7 humedad y temperatura. Para el cliente final va a ser pues bastante útil, ¿no? Va a decir, pues sí, estoy monitorizando mi proceso todo el tiempo. Pero en realidad tal vez las fluctuaciones de su proceso no requieran estar midiendo 24/7, tal vez requieran estar midiendo una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Pero ¿qué implica el estar monitoreando 24/7? Implica un uso excesivo de la batería, un desgaste tal vez del sensor, de los componentes, que si lo vemos a una escala ya mundial, por llamarlo así, el hecho de que millones de dispositivos ya van a estar conectados a Internet, si nosotros logramos entender que todos esos dispositivos tienen una batería que está 24/7 utilizándose, entonces si entendemos cómo eso implica en la parte
del cambio climático o de la parte del uso de los energéticos. Entonces ahí también hay que entender que cuando entramos a la parte de IoT, en un principio tal vez con prototipos sí es bueno, ¿no? Pero posteriormente tal vez migrar a dispositivos que tengan, bueno, la mayoría de dispositivos tienen la parte de dispositivos de sleep, ¿no? Entrar en la etapa de sueño, tal vez para un ahorro mayor de energía, cuando no esté yo utilizando ese sensor, que se ponga en modo consumo, ahorro de energía, perdón, lo cual nos va a permitir que no se desperdicie tanta energía, por llamarlo de alguna manera, por el hecho de que va a haber millones de dispositivos conectados. Entonces, como que es lo que te decía, no quedarnos con la parte frontal o la primer cara que vemos del IoT, sino tratar de ir un poquito más adentro para... Y justamente me encontraba escuchando tu podcast con Electromatic, comenta, se me hizo bastante interesante esa parte que mencionaba de ser autocríticos, de hacer un contenido, o que nosotros que tenemos la posibilidad de transmitir o influir en ciertas personas o en ciertos, en mi caso, por ejemplo, en ingenieros o técnicos de la industria, igual transmitirles esa parte, ¿no? De decir, vamos a ser éticos con la parte energética, vamos a poner un sensor, sí, pero que no esté trabajando 24/7. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Pues medir corriente. Bueno, vamos a ponerlo, vamos a establecer tiempos para medir esa corriente y así pues también impactar en ese lado, ¿no? Porque es muy fácil, tal vez es muy fácil encontrar algún tutorial, ¿no? Que te diga cómo hacer IoT de forma sencilla, ¿no? Pero en realidad también dentro de nuestra parte quedaría eso que comentaba, ¿no? De ser éticos con lo que compartes o con lo que transmites, ¿no? Sí, eso es muy cierto, porque como decía ahí justamente, eh, ¿qué pasaría si yo te digo, no sé, utiliza esto, ¿no? Pero yo solamente lo probé en simulación. Claro, y tú vas en el Claro, mundo real, lo pruebas y te queme algo, ¿no? O algo que pasa, que ocurre y entonces se malogra todo, muchas cosas se pueden malograr y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que hay que ser crítico con lo que nosotros hacemos. O por ejemplo, no me puede pasar porque me ha pasado que a veces en un video me equivoco, ¿no? Por ejemplo, te dije que salía 55, ¿no? Por ejemplo. Y realmente no, salía menos. Entonces, en los claro. comentarios, tal vez, porque no me di cuenta hasta cuando lo subo el video, ¿no? Entonces, en los comentarios, ¿sabes qué, chicos? Aquí hay que corregir, esta es esa parte acá, me emocioné y listo, ¿no? Pero sí, es bastante autocrítica y sobre todo la manera como nosotros compartimos, de cierta manera, algunas cosas, hay que tener cuidado. Pero bueno, hablando de herramientas Sí, y que lo mencionaste por ahí, yo sé que tu canal se enfoca mucho en lo que es no de red, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos cuentes algo así como que muy sencillo que es no de red y por qué deberíamos comenzar a utilizarlo. claro, sí. Eh, Al principio quería yo, como te mencioné, yo estaba en la industria, entonces conocí el mundo maker. Al acercarme al mundo maker empecé a conocer muchas personas que compartían conocimiento, ¿no? Te decían cómo encender un LED, después cómo adquirir temperatura, probablemente cómo adquirir humedad, y después ya viene lo que es el Internet de las cosas, perdón, y ahí fue cuando yo empecé a entender que existía una comunidad que compartía sin fines de lucro, ¿no? Que te compartía código, que te compartía un tutorial enfocado en la parte maker, ¿no? Entonces yo de alguna manera quise regresar como el favor o quise regresar un poquito de lo que ellos me habían compartido de alguna u otra forma. Entonces empecé a comprar tarjetas Arduino, a trabajar con ellas, aprendí algo y empezaba como que a compartirlo, ¿no? Y luego que conocí la parte de PLCs basados en Arduino, dije, bueno, voy a empezar a compartir un poco de eso, ¿no? Para que la gente que me vea, ¿no? Aunque sea poca o mucha, pero que tal vez ya conozca o empiece a entender esas herramientas que existen y que pueden utilizarlas para llevar su idea más allá. Y después fue cuando conocí Node-RED y me explotó literalmente la cabeza con esa herramienta, ¿no? Una herramienta muy versátil que te permite, en mi caso, yo la adapté o sí, adopté esa herramienta como parte
de mis necesidades en ese momento, que era encontrar una interfaz, un sistema SCADA que me permitiera a mí tomar mis variables de campo, de sensores y simplemente monitorear, ¿no? Pero en realidad si esa herramienta también te permite enlazar esas señales que tú tienes para Internet y empezar a desarrollar Internet of Things. Entonces, supe que era una herramienta open source también. Entonces dije, ¿por qué no irme por ese lado, no? ¿Por qué no tal vez compartir esta herramienta? Porque yo sabía que si compartía no sé, un curso tal vez de Arduino básico, tal vez ya existían 15 o 20 cursos en Internet. Entonces dije, ¿cómo yo puedo hacer que la información que yo pueda compartir sea útil también para los makers, la gente que compartió tal vez algún código, que yo le pueda brindar ahora una herramienta para que pueda complementar ese código con alguna otra aplicación? Entonces fue cuando tomé esa decisión de crear un curso básico de Node-RED para electrónicos, un poquito enfocado más a la parte de electrónicos, porque tengo algunos ejemplos con los cuales a lo mejor prendemos un LED con un solo botón, y trato de hacer la explicación un poco más orientado a nosotros los electrónicos para poder empezar a adaptar o utilizar esa herramienta y que es como una forma de devolver ese favor o esa tanta información que encuentra uno de personas que han compartido esta Oh, qué bonito, qué información. bonito. ¿Y cuál es el potencial de Node-RED? La verdad, te soy muy honesto. Yo he escuchado Node-RED, pero no lo he utilizado. Sí. Entonces, si por ejemplo, a mí que ahorita, sí, estamos hablando, conversando, me dices, Wells, utiliza Node-RED. Para ti, ¿cuáles serían las razones por las cuales yo debería comenzar a utilizar Node-RED? Eh, es una pregunta bastante interesante. Eh, ¿Por qué? Porque es tan versátil la herramienta, es tan flexible, algo así como si tú me preguntaras por qué debo usar Arduino, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes la Ujú, documentación, porque tienes ya una comunidad que está dando soporte al proyecto, porque tienes a los mismos desarrolladores del proyecto de IBM, a Nick O'Leary, lo tienes haciendo videos sobre actualizaciones de la misma plataforma. Entonces eso te da a ti un enfoque claro. de la herramienta que la puedes tomar y que la puedes utilizar completamente para Ujú. tu propio propósito. Yo la he enfocado a proyectos de automatización también. Y probablemente Nick, cuando desarrolló la herramienta, nunca pensó, o tal vez sí lo pensó, ¿verdad? Esta herramienta va a servir para la industria, para hacer sistemas Ajá. SCADA, para mandar señales, para digitalizar señales, digitalizar industrias. Entonces, tanto funciona para los que somos electrónicos, para los que somos, por los que hacemos automatización, para el mundo maker, también funciona para la gente que desarrolla software, la gente que hace backend. Claro que ellos tienen la ventaja de que dominan, por ejemplo, los Ujú. lenguajes de JavaScript, ¿no? Que los nodos prácticamente pues están desarrollados. Los nodos son como las herramientas básicas o por decirlo de alguna manera, los bits de, de Node-RED. Entonces están desarrollados bajo la programación de JavaScript. Entonces para ellos, para el mundo del desarrollo de software, las personas que están enfocadas en eso, es bastante sencillo interactuar con estas herramientas. Pero lo que yo quiero es que sea, o lo que yo trato más bien, es que entender nosotros los electrónicos o acercarnos a ese mundo, al mundo de que sí ya tengo mi sensor, que me mide tal temperatura, que me mide tal corriente, pero ahora ¿qué quiero hacer? Quiero mandarla a una notificación por correo electrónico. Quiero mandarla, por ejemplo, Adrián, que está en la comunidad de la tribu Maker, que está impartiendo igual un curso de Node-RED, nos mostraba cómo tomar una señal y mandarla por Telegram. Entonces, eso te permite al electrónico, al maker, al industrial tomar cualquier señal y mandarla
primero a Internet, ¿no? Y después ya viene lo que comentabas, ¿no? La parte del Big Data, del Machine Learning, que ya va ligado, por ejemplo, en mi caso, al mantenimiento predictivo, ¿no? Al utilizar herramientas de Machine Learning para hacerme un mantenimiento predictivo en base al comportamiento de esas señales. Entonces, eso es algo que personalmente me explota la cabeza y que realmente no domino y me estoy metiendo en esa parte, pero que es algo que ya es tangible por nosotros, es algo que podemos tomar, utilizar y empezar ahí a hacer nuestras pruebas, ¿no? Quiero hacerte una pregunta y de verdad gracias por responder. ¿Volverás a la industria? Excelente pregunta esa. Creo, creo que no, porque ya estuve ahí. eh, Y tal vez si me hubiera mantenido en la industria, hubiera sido lo ideal, digamos, ¿por qué? Porque conoces el proceso, ¿no? De alguna u otra manera conoces cómo trabaja la industria. En el caso de que estés trabajando, no sé, en una armadora de carros o en industria aeroespacial, conoces los procesos y eso te da una gran ventaja. ¿Por qué? Porque al conocer los procesos sabes dónde atacar, ¿no? Sabes dónde llegar y ocupar tu herramienta en Ujú. qué situaciones. Entonces, ahora que estoy más del lado maker, tal vez sea como que una barrera, ¿no? El que muchas veces no te permiten entrar a la industria. Digamos que, por ejemplo, ir y decir, mira, te ofrezco este producto, pero necesito ver cómo trabaja tu línea, ¿no? No, 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 espérame, aquí no entra nadie, aquí nuestro proceso es confidencial, entonces tú dime qué me ofreces y yo veo si me sirve o no. Entonces, por ese lado es más sencillo cuando estás tú del lado de la industria ya trabajando, conoces el proceso y entonces ya ahí desarrollas tus habilidades, ¿no? Pero sí va ligado mucha parte, en gran parte a eso que te comentaba de ser muy ético, de saber cuándo sí y cuándo no poner. Entonces, por ahora no, por ahora sería la respuesta no. Tal vez en un futuro sí, volvería. Me llama mucho la atención la parte también de dar clases, de poder, entrar a alguna universidad o tal vez por internet impartir clases. Me llama mucho la atención porque a mí me hubiese gustado, ¿no? Que cuando estaba estudiando la universidad existiera alguien o tal vez sí existía, ¿no? Pero tal vez era como que más de yo buscarlo, ¿no? Pero sí me hubiera gustado que mis mentores, mis catedráticos, me ofrecieran un abanico mayor, ¿no? Un abanico de que, mira, existe, esto es lo que nos dicta el, la línea de trabajo, pero yo he trabajado con estas otras, las he probado en la industria, sé que funcionan, entonces puedes utilizarlas. Eso también es una parte Ah, importante, ¿no? ajá. Como, como mencionabas. Ujú. Dime, La dime. parte de... Ujú. Sí, sí. Sí, te digo, la parte de no solo recomendar por recomendar, ¿no? Sino decir, te lo recomiendo, pero porque ya lo he usado, porque ya he hecho las pruebas. Entonces, eso Claro, es claro. Y importante. hay algo que me parece interesante de todo lo que me estás contando. Y es que si bien tú, y me parece muy curioso y de verdad me parece muy, muy genial, muy bonito, que has comenzado por la parte de industria con PLCs, con Siemens, LabVIEW y demás. Pero luego, conforme has ido encontrando diferentes cosas, comenzaste tal vez con de PIC a Arduino, ¿no? Y de Arduino has pasado a Node-RED y Node-RED estás utilizando otras herramientas y de seguro en un futuro vas a utilizar otras. Me causa curiosidad porque, no sé, uno, porque te siento bastante autodidacta, ¿no? En el ir, aprender, mover por aquí. Y me da a entender que no solamente te quedas con Arduino, ¿no? Sino que buscas algo más. Y eso me parece muy, muy genial. De verdad, felicitaciones por eso, porque es como que, como dijiste al principio, ¿no? Un Padawan. Y es algo, un término que me pareció muy, muy genial, un Claro, Padawan sí. de aprender. ¿Qué tan, ¿Qué tan necesario sería que, por ejemplo, en la universidad, o no en todas, en algunas sí se hace tal vez, eh, se inculque esto de decir, oye, mira, te enseño el micro, te enseño este PIC, te enseño Arduino, pero no es lo único que hay, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, es bastante interesante. ¿Por qué?
y gracias por el cumplido. Como te mencionaba al principio, la mayor parte de mi carrera no me consideraba autodidacta, por lo mismo de que si a mí me decían existe PIC y se programa así y existe esto, pues yo me quedaba con eso, ¿no? Con, Con lo que te enseñaron. Ujú. perdón, eh, sí, con lo que me enseñaron y no hay nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez en ese momento sí, por no querer investigar, por no querer meterme más allá, por decir hasta cierto punto, ¿no? Pues entrego mi trabajo y pues hasta ahí, Claro. ¿no? El chiste es terminar. Pero digo, al menos en ese sentido sí considero que tal vez fue por eso, ¿no? Pero, pero sí considero que hay que tener siempre esa chispa de curiosidad en todo momento y yo, pues a veces sí digo, quisiera regresar al tiempo, ¿no? Para estar en la universidad, para picarle aquí, quemar este pic, sabes que existe otro micro que a lo mejor tu aplicación la puedes hacer más rápido, más sencillo, y tener ese abanico de conocimiento que la parte autodidacta te la da justamente el hecho de tener, de ya encontrarte en una situación un poco desfavorable, o sea que no tienes mucho margen para moverte. Es decir, si yo llegué a la industria y me decían, necesitamos un proyecto para tal cosa. Entonces, lo primero que te viene a la cabeza, Siemens, ¿no? Este, está esto, hazme la cotización, no, pues tanto. Es que Siemens es muy caro. Entonces necesito que me des otra solución. Entonces ahí es donde yo empecé a como que salir de mi zona de confort, de decir, es que nada más tengo Siemens, es que nada más conozco esto, ¿no? Pero debe de haber algo más, algo a mí que me permita empezar a conocer otro tipo de herramientas y ser autodidacta, aprenderlo por ti, que al final de cuentas el autodidacta sí es el que busca la información, pero también en gran parte gracias a mucha gente que está compartiendo, que se toma el tiempo de compartir esa información, de ponerla ahí, ¿no? En internet, de decir tal problema se soluciona aquí y ser también un filtro, ¿no? Como mencionaba Electromatic en el podcast, ser ese filtro de ¿me sirve o no me sirve esta información, ¿no? Sí vi que solucionó el problema, pero en verdad me va a funcionar, en verdad va a funcionar en la industria. Entonces, sentarte, tomar apuntes, hacer la prueba de testing, probarlo a tal voltaje, con señales industriales. Entonces, toda esa parte siempre la curiosidad, ¿no? Siempre aprender y aunque a veces uno, pues, a lo mejor queriendo o no, ¿no? Entra en esa parte del yo soy ingeniero, lo que te decía al principio, ¿no? Yo soy ingeniero, yo ya terminé mi carrera y pues yo me presento como el ingeniero, ¿no? Yo ya, a mí nadie me va a enseñar. Y pues no, es algo que yo he llevado mucho siempre, porque sí fue un tiempo así, ¿no? Fue un tiempo de que terminé de estudiar y decía, yo voy a entrar a la industria y voy a mover aquí y acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya soy ingeniero, ¿no? Ya, pero en realidad no, en realidad todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo están saliendo herramientas nuevas, eh, pruebas una herramienta, tal vez dices, sí me soluciona, pero no del todo, bueno, voy a probar esta otra, tal vez este otro lenguaje, tal vez sí Arduino me sirve, pero ¿qué crees que ya utilicé la comunicación SPI, pero ya me hizo ruido con esta terminal? Entonces, bueno, necesito meterme al código, a las librerías, a ver cómo están, qué hay que modificar, por qué me hizo ruido, por qué ya no me funcionó esta entrada, tal vez la placa no me da, tal vez necesito migrar a otra. Entonces todo eso te lo va dando la misma experiencia y la misma parte de ir investigando y todo el tiempo también esa parte, ¿no? De si tienes la oportunidad también regresar algo, ¿no? Mira, hice esta prueba, no necesariamente tal vez compartir tu práctica que te salió al 100, ¿no? Tal vez de vez en cuando decir, mira, hice esta práctica, intenté hacer esta comunicación, pero ¿qué crees? No me salió. Si alguien tiene la respuesta, pues que siga la liga, ¿no? Entonces, también esa parte me queda Qué mucho. bonito. A mí tampoco me gusta, la verdad, que me digan ingeniero. Yo prefiero que me digan Wells. La verdad. Sí, me gusta más Wells. Pero bueno, cuéntame, ¿qué proyectos vienen para tu canal? ¿Qué estás desarrollando? ¿O en tu vida profesional? ¿O para ti? No sé. Sí, ahora estoy enfocado más
me ha llamado mucho la atención el IoT. Te digo, uso Node-RED, pero lo enfoqué más a offline, que quisiera offline, que comunicación por puerto serie, prender, apagar LEDs, vamos a hacer pruebas con este PLC, comunicación local, ¿no? Por MQTT, pero ahora quiero empezar a descubrir ese mundo, el mundo del IoT, y de igual forma, si puedo, y ojalá y que sí pueda, ir documentando y compartiendo cómo me va, ¿no? Cómo me va en el camino del IoT, y posteriormente, no sé, tal vez dominar la parte del Machine Learning para empezar a aplicarlo ya en mantenimientos predictivos y que nunca terminas de aprender, pero es bonito, ¿no? Tener siempre esa motivación de que siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? De que siempre tienes esa chispita de decir, ya pude hacer un if, ya entendí el if, pero ahora ¿qué crees si viene el for? Pues vamos con el for, ahora vamos con el while. Y siempre tener esa chispita. Sí, me gusta mucho. Consulta, una pregunta así rápida. ¿Qué eliges? ¿PLC o PIC? PLC. Mira, pensé que ibas a decir PIC, pero bueno. Si te dan $1.000.000 y te dicen, mira, escúchame cómo es esto, ¿qué eliges ya? Yo te doy bueno, alguien te da, mejor dicho, $1.000.000 y te dice, solamente te doy el $1.000.000 si nunca más vuelves a la industria. O tener la posibilidad de aprender todos los lenguajes, tal vez no recibir ese $1.000.000. ¿Qué eliges? No, sí, 100% aprender los lenguajes. Sí, 100%. ¿Seguro? Sí. Fíjate que me ha costado, o sea, yo soy electrónico, bueno, me enfoqué más al campo electrónico, a la programación en escalera, todo eso, me cuesta mucho lo que es la programación, entonces, daría ese millón por conocer todos los lenguajes de programación. Claro. Sin duda. Que al final lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué eliges? Ajá. ¿Aprender todo de Node-RED o utilizar el Portenta? El Arduino Portenta. Portenta, ¿verdad? Qué difícil pregunta esa. Bien, esa es la idea, que sean difíciles. Hemos hecho el cometido, chicos. Yo creo que tal vez Node-RED. Conocer todo de Node-RED. Sí, porque Okay. Tal vez no alcance yo o sea, tal vez ahora porque ya tengo un poquito más de campo abarcado en Node-RED. Entonces, Claro. por eso me iría. Estoy como que más enamorado de Node-RED que del mundo. Del mundo Portenta y el MicroPython y toda esa parte. Que sí me interesa algún día aprender, pero como que mejor escalón por escalón. Sí. Genial. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales o en qué red social estás? Estoy en Instagram como Mechatronica Mate. Ahí trato de no compartir mucho, tal vez teoría, cosas así. Como que me enfoco más o me he enfocado más en tratar de compartir como que imágenes que al final de cuentas como que creo que están enfocadas o que quiero que estén enfocadas a los chavos que están ahorita en la universidad, que siempre como que buscas esa motivación, ¿no? Pues quisiera que mi circuito se viera así, ¿no? O así, o a ver, voy a empezar por Node-RED, bueno, un tip, ¿no? Cómo funciona el puerto serie, rápido, ¿no? Teclas rápidas, cosas así. Y en YouTube sí trato ahorita, bueno, estoy terminando el curso de Node-RED básico. También necesito volver a darle una revisada, a lo mejor tocar temas que no toqué tan términos que a lo mejor no quedaron tan bien definidos y así posteriormente. También en YouTube estoy como Mechatronica Mate. Perfecto. Uh-huh. De verdad, Lalo, muchísimas gracias. Y ya saben, lo encuentran en Instagram, en
YouTube. Justamente ahí tiene un curso de Node-RED que está muy bueno. Yo sí también estoy suscrito y le estoy mirando algunos videos. Es muy bueno, de verdad. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Wells, y bueno, te vuelvo a repetir, es un honor y la verdad, ojalá que tengan mucha divulgación estos podcasts porque pues, realmente a mí me han servido y creo que a mucha gente el hecho de que, por ejemplo, tengas invitados que han trabajado, por ejemplo, en la NASA o gente que ya está muy involucrada en la parte de electrónica, ¿no? Entonces eso vale la pena darle mucha divulgación a este tipo de contenido, Wells, y muchas gracias por invitarme, es un honor, la verdad. No, el honor es mío. De verdad, muchísimas gracias y gracias por escuchar los podcasts. Ya saben, si no has escuchado, los encuentras en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts y en YouTube, que también estamos acá. ¿Sí? No te olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el otro episodio. Chao, chao. Gracias, Lalo. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!